Bueno, buenos días. Eh, Clase 8 de Física 2. El cartel amarillo sigue apareciendo. Bueno, la clase de hoy vamos a seguir con lo que habíamos dejado la clase pasada, que era el tema de modulación, y estábamos llegando cuando tuvimos un corto y después nos enojamos y no seguimos más. Entonces, vamos a empezar recordando que en el tema de modulación, primero habíamos visto una modulación bastante artificial, pero que mostraba los fenómenos, los ingredientes básicos de la modulación, que era mezclar dos frecuencias, y entonces obteníamos una perturbación que tenía una amplitud modulada y que oscilaba a la frecuencia promedio. Esto ya lo habíamos visto en las primeras clases con modos, o sea que desde este punto de vista no es mucha novedad. La novedad es que eh, oscilaba en cada punto, en particular oscilaba en el extremo de un sistema, por eso lo llamamos psi de 0t acá, ¿sí? Porque estábamos haciendo referencia a un extremo del, y a ese extremo en las jergas sería el emisor, ¿no? El emisor de una señal. Y entonces, eh, que si el emisor de el extremo de del sistema se lo ponía se superponían dos oscilaciones armónicas de frecuencia omega 1 y omega 2, ese extremo se estaba moviendo, era equivalente a que ese sistema se moviera con una oscilación a la frecuencia promedio y con una variación lenta de amplitud, lenta en el sentido de que con tiempos característicos mucho más grandes que los de la frecuencia promedio. Entonces, esa modulación de amplitud oscilaba a la frecuencia semidiferencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta que escribí acá es, ¿todos tienen claro que entonces esto es en el comienzo del sistema, en el emisor, ¿no? Ahora, si estamos en un problema donde queremos propagar algo, ¿cómo es la señal en otras posiciones? Porque yo estoy hablando de la señal en el extremo, en la perturbación en x igual a 0 y para todo t. Ahora, ¿cómo es la señal en otras posiciones? Entonces, bueno, primero tendríamos que estar seguros de que estamos hablando de un sistema. Claro, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Cuál es este extremo? ¿No? A lo mejor convendría pensar el extremo de qué sistema estamos hablando. Entonces, ¿todos tienen claro de qué sistema estamos hablando? ¿Cuál es el sistema, este sistema que tiene un extremo en x igual a 0 y en el que hacemos una señal en el emisor? ¿De qué sistema estamos hablando? Porque a lo mejor, Como- Es el de como el de una soga con extremos libres. bien, bien, o sea, es una soga con extremos libres, podríamos pensar que es el caso de una soga con extremos libres, o también yo quiero que lo veamos en el marco de que es cualquier sistema que satisface, donde la perturbación satisface la ecuación de ondas unidimensional.
¿sí? O sea, acá también, hagamos todo lo que estamos diciendo, entonces, vale para cualquier sistema que satisface la ecuación de ondas clásica unidimensional. ¿Sí? Por ejemplo, como lo que mencionaron recién, la soga, porque yo los induje a pensar en el caso de la soga. Pero ahora digo, bueno, y si no es la soga, si es un tubo de un gas, es un clarinete en el que estoy haciendo una señal en un extremo, no sé, cualquier otra cosa que una antena emisora. Si sabemos que el medio que estoy excitando en ese extremo satisface la ecuación de ondas, bueno, debería pasar lo mismo que con la soga, ¿no? ¿Lo ven todos eso? ¿Sí? Entonces, eh, y ahora le voy a responder a Carolina, que decía, no debería irse amortiguando. Mira, en los sistemas reales, Carolina, se debería amortiguar porque casi todos los sistemas tienen una pequeña disipación. Ahora, en el sistema que estamos considerando, ya sea la soga ideal que estudiamos, ¿sí? O cualquier otro sistema que satisfaga la ecuación de ondas unidimensional clásica, no hay ningún mecanismo de disipación. En la ecuación de ondas que relaciona las derivadas segundas espaciales con las derivadas segundas temporales, no hay ningún término que vaya con las derivadas primeras temporales, que serían la velocidad y que estaría asociado a una amortiguación. ¿Sí? Entonces, amortiguación no, en el sentido de disipación. En el sentido de disipación, quiero que también que quede claro que amortiguación no hay. ¿Sí? Entonces, ahora volvamos a la pregunta. Si el sistema del que estoy hablando es un sistema que satisface la ecuación de ondas clásicas, ¿cómo es la señal en otras posiciones? Sí, Julián dice, bueno, hay que ver si el medio es dispersivo. Que el medio sea dispersivo, sí, va a responder a mi pregunta del cómo, en el sentido de que me va a permitir decir cómo es el dibujito. ¿Sí? Está bien, Julián, lo que contestás. Eh, Valen dice, ¿hay ondas progresivas? Sí, supongamos que solo hay ondas progresivas porque solo está la señal en el extremo izquierdo que está moviendo el sistema. Entonces no puede haber regresiva porque el sistema para atrás no hay nada. ¿Sí? Entonces, claro, este es un punto. Después Santi dice, para ver cómo es en otras posiciones, lo pongo en la ecuación de ondas. Claro, esa sería una manera. Flor dice, para mí también satisface la ecuación de ondas. Pero bueno, Julián decía, hay que ver si el medio es dispersivo, es una respuesta, porque si el medio es dispersivo, bueno, voy a poder ver. Otra respuesta es, habría que meterlo en la ecuación de ondas, ¿sí? Y la ecuación de ondas es la ecuación de ondas unidimensional. Ahora, yo les pregunto, o sea, las soluciones de la ecuación de ondas unidimensional, ¿qué propiedad tienen? ¿Cómo son las soluciones de la ecuación de ondas unidimensional? Tema teórico. Bien, bien. Ahí Julián dice una cosa que, eh, que es muy importante. Y Matías también. Julián dice, son suma de progresiva y regresiva. Perfecto. Ahora, la regresiva no me interesa porque yo estoy en el comienzo del sistema y entonces solo puede haber progresiva. ¿Sí? Y Matías dice funciones de x menos bt, es decir, también está diciendo como Julián, pero un poquito más acotado, que solo hay progresiva, porque si es funciones de x menos bt
y el eje X está en la dirección en que el sistema avanza, en que el sistema desde donde empieza hacia donde no termina nunca, ¿no? Entonces, creo que el punto clave es que pensemos que, que esta función psi de xt, por ser solución de ondas, de la ecuación de ondas, es una función de x menos bt. Y entonces, si en x igual a 0 es esto que escribí acá, en x menos bt, la solución la voy a saber reemplazando en vez de t menos x sobre b. ¿Sí? Porque no puede haber otra combinación de t y x. La única combinación de t y x es t menos x, x menos bt o bt menos x. Entonces, donde dice t, pongamos t menos x sobre b. ¿Lo ven todos eso? Entonces, fíjense que esto me parece que no lo remarqué tanto las clases anteriores. Les estaba hablando de cómo era en el extremo. Pero ¿por qué le estoy prestando atención a cómo es el extremo? Porque si estoy en la ecuación de ondas unidimensional, si sé cómo es en el extremo, sé cómo es, por lo menos sé en el sentido de que teniendo la expresión en todo X también la tengo, porque donde dice t en la perturbación en X igual a 0, me basta con reemplazar t por t menos X sobre b. Y entonces, esa va a ser la perturbación que satisfaga que es solución de la ecuación de ondas y que en el extremo sea lo que tiene que ser, coincida con lo que le estoy imponiendo yo. ¿Se dan cuenta? Esto es como una manera de imponer una condición en el extremo, la forma temporal que va a tener el extremo. Y entonces, eso sí, siempre y cuando el sistema sea un sistema infinito, ¿sí? Que no termina nunca, porque estoy prestando la atención solo a la progresiva. Si no, también tendría que poner una regresiva y entonces la tendría que tener un coeficiente de reflexión y estudiar problemas de reflexión, como vamos a ver en la teórica y en la práctica. ¿Sí? Pero fíjense, nosotros ahora estamos estudiando, estamos interesados en propagar y entonces estamos interesados en la progresiva y estamos interesados en modular el extremo emisor y entonces estamos mirando cómo es la dependencia temporal del extremo emisor. ¿Se entiende esto? Entonces, no es mucho nuevo, pero me parece que aclara el contexto en el que estamos trabajando. ¿Sí? Genial. Entonces, bueno, dejando de lado ese punto, la amplitud de la modulación en el emisor le impone la señal a transmitir y ya vimos la clase pasada que esta amplitud de modulación era algo más complejo que un solo coseno a la frecuencia de modulación, como nuestro ejemplo sencillo, ideal, de dos frecuencias. Pero era parecido, si bien es algo más complejo, tiene la misma pinta en el sentido de que en vez de tener la amplitud de modulación ser un coseno a la frecuencia semidiferencia, es una suma de muchos cosenos a muchas frecuencias. Y las frecuencias que están puestas ahí tienen que ver con, haciendo la cuenta, demostramos la clase pasada, que la señal resultante de hacer este producto, de modular con cosenos a muchas frecuencias y multiplicarlo por el coseno de la frecuencia promedio, eso equivalía a una suma de muchos cosenos. Una suma de un término que era como el término de referencia, que dijimos podría ser la presión atmosférica en el caso de las diferencias de presión, amplitudes. Esto es lo que me daría, por ejemplo, la aplicación Spectroid, que me diría cómo son las amplitudes para las distintas frecuencias. ¿Sí? Entonces, si yo hablo, Spectroid me analiza
las amplitudes y las frecuencias. No me da las fases, porque lo que está midiendo es la energía del sonido que está captando. El micrófono no detecta fases. El micrófono es un detector cuadrático que detecta la energía acústica que le llega, y entonces la fase no la saca, pero se podría sacar haciendo el análisis conveniente, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, la amplitud de modulación es una suma de muchos cosenos a muchas frecuencias, y esas frecuencias están comprendidas entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima, ¿sí? Y el ancho de banda, que es la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, no depende de la frecuencia de la portadora, porque ya vimos la clase pasada que es eso que se define como ancho de banda, es 2 veces la frecuencia máxima de modulación. O sea, es 2 veces la máxima frecuencia que aparece en la amplitud de modulación. Entonces, independientemente de cuál sea la frecuencia de la portadora, ¿sí? En una señal de amplitud modulada, independientemente de cuál sea la radio que estoy sintonizando, que tiene que ver con el valor de omega p, las frecuencias de modulación solo tienen que ver con la señal que modulo. Y la señal que modulo en amplitud modulada de radio es el audio, que tiene frecuencias entre el rango audible está entre 50 y 20 kHz, ¿sí? Y entonces el ancho de banda para sonido, para cualquier sonido, voz, música, ¿sí? El ancho de banda para transmitir cualquier sonido es entonces, tendría que ser, de acuerdo a esto, si dejo los 20 kHz como tope que quiero transmitir, sería 40 kHz, porque sería 2 por la frecuencia máxima. Pero teniendo en cuenta que la nota más alta del piano tiene una frecuencia casi 5 kHz, entonces muchas veces en la radio, bueno, en la realidad, en la radio AM nadie gasta ancho de banda en usar una frecuencia más grande que 5. Y entonces el ancho de banda suele ser 10, por ejemplo. En cambio, para televisión aérea, que las frecuencias, bueno, las frecuencias tienen que ser unas frecuencias mucho más altas, fíjense que 20 kHz, se podría hacer la cuenta, si ustedes quieren la pueden hacer. Fíjense, porque para hacer la cuenta tendrían que decir, a ver, pongamos que la pantalla, bueno, no sé, depende de cada pantalla, pongamos, bueno, no, tendría que buscar en internet para tener los detalles exactos. ¿Cuáles son los píxeles de una pantalla? ¿No? Pongamos 500 por 1000, no es eso, pero bueno, pongamos 500 por 1000. Y entonces tengo 500.000 cuadritos, píxeles, que les tengo que cambiar, por ejemplo, los niveles de grises, y tengo entonces, y de colores, tendría que definir cuántos colores tengo que cambiar, y también tendría que decir que todos esos los tengo que cambiar en un tiempo menor que el tiempo de la saturación retiniana, es decir, que ven, cada vez tengo que hacer las cosas más rápido para transmitir imagen. Para transmitir imagen tengo que hacer cambios muy rápidos. Entonces, las frecuencias que están en esta suma son frecuencias, la frecuencia más alta que está en esta suma, ¿sí? Es mucho más alta que la frecuencia más alta que está en el caso de audio. La frecuencia más alta que está en esta suma para cambiar cosas en la televisión o en un display o en un monitor es mucho más alta que la frecuencia máxima que tengo que cambiar para audio. Y entonces, por eso, también me tengo que ir a frecuencias promedio más altas. ¿Sí? Aumenta el ancho de banda, porque aumenta la máxima frecuencia. Y entonces, bueno, y nada, por eso hoy en día se trataría de llegar a hacer un mundo tecnológico donde las frecuencias ya no sean frecuencias impuestas por la electrónica, sino que sean frecuencias impuestas por
bueno, que sean las frecuencias de la luz, que son mucho más altas. ¿Sí? Si tuviéramos chips y transistores que nos permitieran procesar la información de la misma manera que los chips y transistores permiten procesar ahora la información, que fíjense que no hay muchos adelantos en los últimos años, porque la electrónica llegó al límite, se miniaturizó tanto que estamos llegando al límite donde la electrónica clásica donde ya estamos en el mundo cuántico, y entonces eso deja de funcionar. Entonces, o se pasa al mundo cuántico total, y esa es una opción, lo que sería la computación cuántica, o se pasa se deja la electrónica y se pasa al mundo fotónico, ¿no? Entonces, este, esas son como alternativas. Por eso hay tanto interés en encontrar eh, nuevos materiales que permitan hacerle a los fotones, es decir, a la luz, lo mismo que los transistores o semiconductores le hacen a los electrones. Santi dice, esta es la ley de Moore. Bueno, la ley de Moore en realidad fue impuesta un poco por la industria. La industria dijo, bueno, no vamos a saturar el mercado, hagamos que cada año y medio, entre año y medio y 2 años, la velocidad de los procesadores se duplique, ¿no? Y entonces, eh, esa sería la ley de Moore, ¿sí? Que cada año y medio, 2 años, se fue ajustando. En realidad lo ajustó el mercado, se pusieron de acuerdo los fabricantes y dijeron, oh, vamos a ir miniaturizando, vamos a avanzar en la miniaturización y tratar de resolver todos los problemas de disipación, haciendo cada vez más chiquitas los elementos. Bueno, como se está llegando al límite de que ya no se puede hacer tan chiquito, lo que se hace es poner más microprocesadores. Entonces, por eso tienen todos estos procesadores que son i7, no sé, 5, hay más procesadores. Pero bueno, está saturado y la ley de Moore sigue andando porque se ponen más procesadores en una computadora. Eh, Patricio pregunta, ¿hay tecnología para transmitir información así a nivel fotónico? Bueno, se está investigando, está en terreno de investigación. Una de las cosas que se están investigando son materiales que dejen hacer el efecto como los transistores, que pasa o que no pasa una corriente de acuerdo a un voltaje que se controla. Bueno, eso se está investigando, ¿no? Por ejemplo, después les voy a contar el concepto de cristales fotónicos, por ejemplo, que se piensa que podría buscarse un análogo del transistor o del diodo. La fibra óptica es un ejemplo que va en la línea de lo que se... que no vi lo que dice Teo. La fibra óptica, bueno, me perdí el chat, no sé quién dijo. No, que preguntaba sobre sobre si había tecnología que esté trabajando en eso, de Claro, usar sí, hay para transmitir y tecnología. transformar. La fibra óptica fue el gran primer paso. Bueno, las fuentes láser miniaturizadas, ¿sí? Los diodos láser o las fuentes que se puedan miniaturizar láser fueron el primer gran paso que nos dieron, por ejemplo, cosas que hoy en día no están en nuestras casas, los LEDs, ¿no? Los láser de color. Claro, y los láseres de color. La fibra óptica fue, por eso la fibra óptica hace un par de años eh, fue merecedora de los que trabajaron en las fibras ópticas, merecieron un premio Nobel, ¿no? Justamente, fíjense, con una demora bastante grande, como 30 años, porque hoy en día se reconoce que la fibra óptica fue la primera impulsora justamente de esto que te estoy hablando, de pasar a una tecnología fotónica.
¿Qué pasa? Que la fibra óptica está genial porque es un medio perfecto para los fotones, para las ondas electromagnéticas. Pero todavía lo que se mete en la fibra óptica, que sería, por ejemplo, lo que saca la cámara del celular o el video, ¿sí? O sea, toda la modulación que se mete en la fibra óptica se hace electrónicamente en el chip de la cámara de video, de la cámara fotográfica o del celular, ¿no? La tecnología que modula es electrónica, ¿sí? Entonces, es medio absurdo porque si estamos agarrando una cámara de video que trabaja con luz, primero pasamos la señal luminosa a una señal eléctrica, luego la procesamos y después y la convertimos en señales eléctricas y después la metemos en una de nuevo en una onda electromagnética para meterla en la fibra óptica. Ahí hay un cuello de botella que habría que eliminar. Entonces, sí, la respuesta de la fibra óptica es como un primer paso. Claro, bueno, ahí lo decía Teo, ahora lo leo. La fibra óptica funciona en base a transportar fotones, pero no son transistores y no sirven para procesar información, solo transportarla. Bueno, ya veo que estuvieron viendo. Eh, Ponen un link. Bueno, Nobel del 2009, sí, genial. Bueno, acá me fui un poco del tema, pero era como para darles un panorama general de por qué son tan importantes las cosas que estamos estudiando, ¿no? Porque podemos estar en el comienzo de una nueva revolución, así fíjense, bueno, ya que estamos divagando un poco, fíjense, divaguemos un poquito más, que fíjense que en la historia, todo la historia de la humanidad está marcada por hitos que hacen referencia a dominar materiales que la naturaleza nos dio. O sea, por ejemplo, así se habla de la edad de piedra, de la edad de bronce, de la edad de hierro, ¿sí? Bueno, el siglo XX quizá debería ser conocido como la edad de la electrónica, ¿sí? Porque fue un boom con la electrónica. Ahora, nunca se pudo dominar porque la naturaleza da un montón de materiales, pero no nos da materiales, todavía no logramos desarrollar materiales que permitan controlar a la luz. ¿Sí? Solo estamos logrando algunos, la fibra óptica para meterla y mandarla por ahí como por un caño, y otras cositas que están apareciendo, ¿sí? Entonces, sí, el siglo XX podría llamarse el siglo de la electrónica, que tiene que ver con todas estas tecnologías de los semiconductores como el silicio, pero el siglo XXI ya va a tener que ser el siglo de la fotónica, por ejemplo, si se puede pasar a tecnología fotónica. ¿Sí? O el siglo de la cuántica, si realmente se pueden hacer cosas en computación cuántica, por ejemplo. ¿Sí? Que bueno, todas esas cosas están bastante en pañales. A escala del laboratorio de investigación hay gente que tiene circuitos donde tiene computadoras no electrónicas, sino que puede hacer computadoras ópticas. ¿Sí? Pero nunca se llegó a una cosa a nivel industrial, porque bueno, todavía hay mucho que controlar y imagínense que los láseres son de 1960 y recién el boom de todos estos temas de los diodos láser fue como 40, 50 años después. Eh, bueno, sobre esto vamos a volver, solo les quería decir que estamos hablando de cualquier sistema que satisfaga la ecuación de ondas, entonces estamos pensando en cómo modular un extremo y cómo propagar la información a través de ese medio. Entonces, sabiendo que un extremo lo puedo modular
sumando senos y cosenos, hay dos preguntas fundamentales, que son la pregunta sobre la síntesis y la pregunta sobre el análisis. ¿Sí? Primero es saber qué funciones puedo sintetizar sumando senos y cosenos. O sea, qué funciones que sean una amplitud por el coseno más otra amplitud por el seno, o es lo que es lo mismo, otra amplitud por el coseno con una fase. ¿Sí? Y eso sería la síntesis. Por ejemplo, ¿cómo me formo el pulso cuadrado? ¿Qué senos y cosenos me tengo que poner para formar el pulso cuadrado? Eso sería la síntesis, Lourdes. ¿Sí? ¿Cómo me fabrico una forma? Claro, porque ese pulso cuadrado sería interesante porque podría ser un 1 si tiene una altura y un 0 si tienes menor que cierta altura. Y entonces con esos pulsos cuadrados voy haciendo una tecnología digital de... Entonces, bueno, esa es una pregunta que queremos contestar. La síntesis. ¿Qué funciones puedo sintetizar? Y el proceso inverso a la síntesis es el análisis. Dada una función del tiempo, por ejemplo, si yo estuviera viendo la señal eléctrica que saca el micrófono de mi equipo, vería una cosa que variara el tiempo y entonces, bueno, el análisis es lo que hace Spectroid. Spectroid hace eso, dada una señal en el tiempo acústica, la transforma en una, me dice qué senos y cosenos tengo que poner, con qué amplitudes y con qué frecuencias. ¿Sí? Entonces, esos son los dos procesos que ahora vamos a empezar a jugar. ¿Sí? Entonces, el... Hola, Hola, sí. ¿Sí? quería hacer una pregunta. Sí, Flor. Que me quedó la duda de que habíamos visto todo el tema de estas funciones periódicas que no empezaban ni terminaban, que no servían para transmitir información, si era puramente periódica. Entonces no entiendo bien qué sería el tema de la síntesis. O sea, qué El es lo que tema de la está... síntesis, perfecto, es una muy buena pregunta porque es cierto que las funciones, si son perfectamente periódicas, no me sirven para transmitir información. Ahora, si realmente hago el periodo de la función muy grande, ¿sí? Eh, entonces, podría transmitir, por ejemplo, en el caso del pulso, si hiciera, ¿se acuerdan que valía 0 desde 0 hasta un lugar? Después valía un valor y después valía otro 0 de nuevo hasta el periodo. ¿Sí? Entonces, eh, las funciones periódicas no me sirven, como bien dijiste. ¿Sí? Entonces, si yo pensara que en vez de una función periódica, cuando tengo un pulsito, lo que tengo es una función periódica pulsito, pero con un periodo muy grande, porque me da lo mismo toda esta parte que es cero. ¿Sí? Entonces, a mí solo lo que me interesaría sería sintetizar este pulsito, ¿sí? Que estoy viendo acá. ¿Sí? Claro, claro. ¿Lo entendés? Te lo estoy contando muy poco rigurosamente, pero digo, vamos ahora a un camino en el que podemos pensar que cualquier función localizada, no periódica, que las periódicas no nos gustan, no las queremos, ¿sí? Pero sí queremos funciones que empiecen y terminan, podríamos pensar que esas funciones que empiezan y terminan forman parte de una función periódica de periodo muy grande y a mí lo que me interesa es solo la parte donde esa función no está, donde esa función está localizada, no donde decae y es cero. Esa sería la respuesta a lo que vos decís, la respuesta provisoria, ¿sí? Ahora,
de para Sí, sí, ok. hacia dónde vamos. ¿Lo ves, Flor? Hay todos. Sí, sí. Genial. Entonces, nos vamos a agarrar de lo que sabemos, que son las periódicas. Pero en definitiva, Patricio dice, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís con localizada? Sí, donde estaría donde la función es distinta de cero. Distinta esencialmente de cero para mi detector. ¿Sí? Porque en física, no, por ejemplo, si una señal de audio existe, pero yo la estoy escuchando, pero a lo mejor mi micrófono no la capta porque no tiene la resolución, la sensibilidad como para detectar esas diferencias de presión, y entonces la cuenta como cero. A eso me refiero con localizada, ¿no? Me refiero a una función que empieza y termina para mi detector. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, nos agarramos de las periódicas porque ya sabemos algo de periódicas, pero no las queremos a las periódicas, queremos ahora vamos a llegar a otras cosas. ¿Sí? Lo que les quiero recordar es que las periódicas se formaban mediante series de Fourier donde había frecuencias discretas, ¿sí? Y entonces estaban ya vimos esto en el caso de la soga, los coeficientes de la serie de Fourier impar, que eran suma de senos de Kp con frecuencias espaciales que eran múltiplos de una frecuencia fundamental. Y entonces una función periódica, lo que teníamos era que había una amplitud a una frecuencia discreta, después otra amplitud a una frecuencia al doble, después una amplitud a otra frecuencia al triple, y así, y una amplitud más chiquita, y hay, como era una serie y convergía, tiene que haber un decaimiento de estas marquitas azules que hice yo simbolizando la frecuencia. Estoy graficando en el eje vertical las amplitudes, estas FP que están en esta sumatoria, y en el eje horizontal estoy graficando las frecuencias espaciales K sub P. ¿No? Entonces, fíjense, para una función periódica lo que tenemos es amplitudes a valores discretos de la frecuencia espacial, ¿no? Y que van decayendo de alguna manera para que esto converja. Ahora, lo que vamos a ver es que las funciones localizadas se obtienen sumando no valores discretos de frecuencias, sino sumando un continuo de frecuencias. Es decir, que esta suma que está acá sobre valores discretos de la frecuencia espacial K sub P termina siendo una variable continua. Y entonces esta suma pasa a ser una integral. Ese es les conté el final del chiste, ¿no? Ahora vamos a trabajar con este concepto, ¿sí? Entonces, la cosa es, si bien las funciones periódicas se pueden sintetizar mediante una serie, es decir, mediante un dibujito de estos que solo tiene palitos para ciertos valores, que tiene valores discretos, a este dibujito se lo llama espectro de la función, ¿sí? O sea, a esta función periódica le corresponde este espectro. Este espectro es el que me permite armar la serie, y entonces me permite armar la función periódica. ¿Se dan cuenta? Entonces, a esta función periódica la analizamos mediante análisis de Fourier cuando estudiamos la soga, y vimos que le correspondía este espectro. Nunca le prestamos demasiada atención a esto, solo obteníamos los resultados, pero ahora sí, fíjense que el dibujito si yo tengo este dibujito, sé armar la serie, porque tengo los FP y los valores del K sub P que hay que sumar. Y entonces me puedo armar la F de X. Entonces, trabajar en el dibujito del lado izquierdo o trabajar en el dibujito del lado derecho es lo mismo. ¿Sí? Este sería trabajar en el espacio de las X y este sería trabajar en el espacio de los K sub P, de las frecuencias espaciales. De la misma manera, pasa con
con el caso, si la variable independiente es el tiempo. Si yo tengo un dibujito en el espacio de los tiempos, como un seno de omega t, que no empieza ni termina nunca, ¿sí? El dibujito en el espacio de las frecuencias es solo un palito que está acá, ¿sí? Que corresponde, que tiene la altura de la amplitud del seno, que acá sería 1, porque le puse seno nada más, si hubiera puesto 3 seno, acá este palito tendría que tener altura 3, en el valor omega 0, que es este omega 0 que está acá. Y para todos los demás valores de frecuencia no hay amplitud. Entonces, esto, que es una función que vale 0 en todas partes, menos en un lugar, ¿sí? Es un seno. Está asociado a un seno. Y lo mismo a un coseno, ¿sí? Serían espectros de este tipo, como espectros que son solo un palito, ¿no? Vamos a ver que esto matemáticamente se puede poner de manera mucho más elegante. Se lo estoy contando así un poco con los dedos para que vean el concepto. ¿Sí? Entonces fíjense que si empezar, claro, con estas cosas, con senos y cosenos, que tenían espectros así bien súper concentrados, fíjense una cosa, la función seno de omega t, ¿ustedes qué dirían? ¿Que está localizada temporalmente? No, no está nada localizada porque no empieza ni termina nunca. En cambio, claro, en cambio, está súper localizada frecuencialmente. Fíjense, vale 0 en todos lados, menos en el valor omega 0. ¿Sí? Ahí quedaron unas preguntas que se me fueron pasando, que antes de seguir adelante las voy a contestar, que dice, ¿por qué se van reduciendo los coeficientes al aumentar K sub P? Pregunta Valen. Se van reduciendo por una necesidad natural de que esta serie converja. Entonces, estos coeficientes tienen que tener un cierto decaimiento para que la serie converja. ¿Lo ves? ¿Valen? Y se van reduciendo. Claro. Además, si hago la cuenta, me da que se van reduciendo. Yo acá los grafiqué mirando la fórmula 369 del apunte y fíjate que está dividido por Q, o sea, por P, entonces se van reduciendo. ¿Sí? Después Lourdes dice, no entendí por qué C no puede valer solo 0,1. Lourdes, porque tomé un ejemplo muy simple de tener una función, la función seno, ¿sí? Solo para mostrar que podría haber puesto una amplitud de 20 o de 30, cualquiera, ¿sí? Pero eso no era lo importante. Lo que yo quería mostrar es que la función seno no empieza ni termina nunca. Entonces, que no está localizada, temporalmente. Sin embargo, está localizada frecuencialmente. Y está, lo que diríamos, súper recontra localizada, porque vale 0 en todos lados menos en un lugar. ¿Sí? Entonces, el seno y el coseno le pasa esto. Están localizadas, no están localizadas temporalmente y están súper localizadas frecuencialmente. Santi hace una pregunta que dice, si el seno está localizado en frecuencia, podría usarlo para mandar pulsitos en frecuencia. Claro, lo que pasa es que entonces lo tengo que hacer empezar y terminar, o cambiarle la frecuencia en algún momento, y entonces deja de ser un seno. Santi. Eso sería modular en frecuencia, claro. Entonces, pero dejaría de ser un seno desde que le estás cambiando algo. ¿Sí? Antes le cambiábamos la amplitud. Bueno, ahora vos estás señalando el camino hacia lo que sería la modulación de frecuencia, que no nos vamos a meter, pero fíjate, es lo mismo. Entonces, y por ahí vi que alguien decía que eso es un principio que se llama el principio de incerteza, y sí, vamos a ver qué pasa eso.
que las señales nada localizadas están superlocalizadas en el espacio de frecuencia. ¿Sí? Esta función está un poquitito más localizada periódicamente, y acá también está un poquito más desparramada, pero sigue bastante localizada en las frecuencias. Está desparramada porque hay dos frecuencias nada más, pero están súper localizadas, omega 1 y omega 2. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora, claro, Patricio, el principio de incertidumbre no es nada, o sea, es algo fundamental en muchas áreas de la física, no solo en la cuántica. Es una consecuencia de Fourier, es una consecuencia de la síntesis y del análisis de Fourier. O sea, se puede probar matemáticamente que cuanto más localizadas están las funciones A de omega y B de omega en el espacio de la frecuencia, menos localizadas está la función f de t, que resulta de sumar todas esas cosas. Y acá les estoy dando ejemplos extremos, el seno y el coseno, estas cosas, y entonces ahora, ya que entendieron un poco la idea, ¿sí? Vamos a hacer esto. En vez de sumar dos frecuencias, omega 1 y omega 2, voy a sumar n cosenos. N cosenos de igual amplitud. También para hacerlo fácil. N cosenos de igual amplitud. Amplitud A chiquita, ¿ven? Entonces, lo que dibujé acá es el espectro de la función, el espectro de la función que quiero sintetizar. ¿Se dan cuenta? Este es un proceso de síntesis. Vamos a sintetizar una función y se nos ocurre sintetizarla de una manera que sabemos manipular matemáticamente. Para no meternos con el análisis de Fourier, que lo van a ver en matemáticas. Pero digo, a ver, sinteticemos una función. Sinteticemos los palitos, lo que indican es la altura de la amplitud, ¿ves? La amplitud A. Y están en lugares que indican las frecuencias de cada función armónica que uso, Lourdes. Sí, es lo que vos escribiste, perfecto. O sea, ¿sí? Como lo escribió Lourdes en el chat, los palitos lo que indican, en qué posición están los palitos, indica la frecuencia de la función armónica que voy a sumar. Claro, sería amplitud en función de frecuencia. ¿Sí? O sea, hay una amplitud para la frecuencia omega 1, hay la misma amplitud para la frecuencia omega 1 más un cachito, y así hasta llegar a omega 2. Entre omega 1 y omega 2 hay n cosenos de igual amplitud. ¿Sí? Y entonces me pregunto, ¿cómo es la función f de t que sale de mezclar estas cosas? ¿Sí? Fíjense que una función más general, que por eso no la quiero complicar, una función más general sería también sumar otras amplitudes por senos. Yo acá estoy sumando unas amplitudes por cosenos. También podría sumar unas amplitudes por seno, pero vamos de a pasos. Hagamos primero amplitudes por cosenos nada más, para ver cómo viene la mano. ¿Sí? Entonces, hagamos, con este grafiquito, estoy queriendo decir que cada palito representa, el lugar donde está cada palito representa la frecuencia de los cosenos que voy a sumar, y la altura de los palitos representa la amplitud de los cosenos que voy a sumar, y voy a suponer que están todos con la misma fase. O lo que es equivalente, que no hay senos en la mezcla esta que voy a hacer. Por eso acá puse B igual a 0. Este B se refiere al B que puse acá. ¿Sí? Y entonces hagamos esta suma con n. Y después, en un paso, cuando nos sintamos seguros con esto, después voy a hacer tender n a infinito. ¿Sí? Y entonces les voy a mostrar que cuando tengo muchas frecuencias, infinitas frecuencias, acá en este intervalo omega 1, omega 2, lo que voy a obtener es una señal en el tiempo que está localizada y que no es periódica. O sea, esta señal
no va a ser como las señales periódicas que no estaban localizadas porque había palitos para cada múltiplo de frecuencia. Y por más que bajaban la amplitud, había palitos para frecuencias mayores. En cambio, acá les voy a mostrar un ejemplo de frecuencias que están localizadas, muy localizadas, como en un peine. Esto sería como un peine, así, ¿sí? Los dientes de un peine, y vamos a tener como un espectro como un peine, ¿sí? Y después les vamos a poner cada vez más dientes al peine ese. ¿Lo entienden? ¿Hacia dónde vamos? Genial. Entonces, vamos a, para manejar la notación a este intervalo omega 1, omega 2, en el que después voy a poner muchas frecuencias. Ahora voy a poner n, un n arbitrario, ¿no? Después voy a hacer tender el n infinito, pero ahora a este intervalo omega 1, omega 2, lo voy a llamar delta omega. Omega 2 menos omega 1. Es la longitud de este segmento en el espacio de las frecuencias. ¿Sí? Y a la distancia entre dos peines, entre dos dientes del peine, ¿ven? Esta distancia, la longitud de este segmentito, entre dos frecuencias consecutivas, lo voy a llamar con la delta minúscula. O sea, hay dos deltas. Un delta mayúscula, que es el ancho del peine. ¿Sí? La longitud de este peine. Y hay un delta minúscula, que es la distancia entre dientes del peine. ¿Ok? Y entonces, esto es una cuestión de definición. Si definí este delta minúscula omega como el ancho, con la distancia entre dos dientes, es la longitud delta mayúscula omega dividido en n-1. ¿Sí? O sea que esta relación es evidente de la definición. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Hasta acá vamos. Entonces, divido entre -1, entre n-1, porque si hay n, ¿no? Si hay 3, si hay tres dientes, tenés dos intervalos entre dientes, Daniela. Bien, perfecto. Entonces, por eso, si hay n dientes, hay n-1 intervalos. Genial, bien, ya lo vieron todos. Entonces, estamos listos para hacer esta suma. Ahora veámosla, que es la suma que queríamos hacer. Fíjense que acá dice omega 1, que es el comienzo del intervalo, ¿sí? Y hay un índice mudo que puse, para no escribir n términos, ¿no? Que no lo sé escribir, tendría que poner puntos suspensivos y cosas así, lo escribo como una sumatoria finita, ¿no? Que tiene n términos esta sumatoria. Tiene el término que corresponde a este índice mudo n minúscula igual a 0, es el término que es a por el coseno de omega 1 t, porque este n es 0. Después tengo el término con n, el n igual a 0, después tengo el n igual a 1, que sería sumar con este segundo diente, y así voy a llegar n veces hasta que llegue al n chica igual a n grande menos 1, que voy a llegar a tener omega 2. ¿Ya lo ven todos esto? Entonces, que esta sumatoria que está acá, que no es ninguna serie todavía, ni nada, es una sumatoria finita, estoy sumando. Quiere decir, sumar a por el coseno de omega 1t más a por el coseno de omega 1 más el delta minúscula por t, más así y así hasta llegar n cosenos a frecuencias x espaciadas. ¿Sí? Dicho de manera más precisa, sería voy a sintetizar una función con n cosenos con frecuencias comprendidas entre omega 1 y omega 2 y x espaciados en frecuencia.
Eso sería una manera de parafrasear lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora dejémonos ya de notaciones y vamos a hacer la cuenta. Fíjense que cuando uno, acá, cuando hicimos la modulación con dos cosenos, usábamos las identidades trigonométricas, y bueno, pero acá tenemos n términos. Yo no sé una identidad trigonométrica que involucre estos n términos. Entonces, siempre que hay estos cosenos y hay que sumar cosenos y la cosa no va por el lado trigonométrico, conviene pasar a la notación exponencial. ¿Sí? Y pensar que estos cosenos son la parte real de e a la i algo. O sea que el coseno de x es la parte real de e a la i x. Entonces, el coseno de este corchete cuadrado que está acá es la parte real de e a la i el corchete cuadrado. ¿Lo ven todos eso? Perfecto. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir, y es costumbre, por razones de economía de notación, no escribir parte real. Entonces, yo esto lo podría escribir como, esto lo podría escribir a ver si puedo hacerlo así. Esto lo podría escribir como coseno. Uy, este es horrible. Coseno. ¿Se acuerdan que tenía un corchete? Eso es lo que voy a mostrar. ¿Se acuerdan que tenía coseno de omega 1, omega 1, omega 1 más n delta omega t, ¿sí? Este era el argumento del coseno. ¿Sí? Y entonces, esto lo escribí como e a la i y entonces ponía omega 1 más n delta omega por t. Y entonces, ahora lo factorizo como, fíjense, porque acá tengo e a la i omega 1t más n delta omega t. Entonces, esto es e a la i omega 1 t. Uso la propiedad de que la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces, e a la i omega 1 t por e a la i n delta omega t. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan que esto estaba dentro de una sumatoria sobre n? Entonces, fíjense que esto no depende de n. Entonces, si no depende de n, lo puedo sacar factor común de la sumatoria. Y en cambio, esto sí depende de n. Bueno, esto depende de n. Encontré el trazo más fino porque estaba en el trazo grueso. ¿Sí? Entonces acá está. Este es el término, Miguel, que está elevado a la n, porque fíjate que e a la i n por algo es lo mismo que e a la i algo a la n. ¿Sí? Entonces, este término es lo mismo que e a la i delta omega t. Lo podemos pensar así. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Genial. Entonces, con todos estos ingredientes, ¿sí? Ahora vamos a... volvemos a lo que teníamos acá. Y entonces, fíjense, por eso saqué E a la I omega 1t de factor común de la sumatoria, y adentro me quedó esto elevado a la n. ¿Sí? Eso es lo que expliqué recién en la pizarra, de cómo pasé de acá a acá. ¿Sí? Y ahora tenemos dos posibilidades. O aceptar un resultado, o, bueno, alguien me podría decir, esto no es una serie, es una suma. ¿Alguien sabe? Seguramente alguna vez demostraron por inducción en algún ejercicio de álgebra o de cosas así, que la suma de z a la n, ¿sí? Sumado sobre n, es la serie, no es una serie, sino que es una sucesión, que es la sucesión geométrica, ¿no? Es la suma de una sucesión geométrica. Claro, o sea, sería x a la 0, que es 1, más x a la 1, que es x, más x a la 2, etc. ¿Sí? Eso tiene una expresión cerrada, la suma geométrica, ¿no? Esa expresión cerrada está en esta otra transparencia. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, R es lo que se llama la razón. Bueno, porque por razón histórica se llama la razón elevada a la n. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos algo de este tipo, que es la suma desde n igual a 0 hasta n menos 1. Tenemos n términos sumados. ¿Sí? R a la 0, más R a la 1, más R a la 2, más R a la 3, así es hasta llegar a R a la n grande menos 1. Entonces, esta suma, por ejemplo, ¿cuánto vale el término para n igual a 0? De esa, 1, claro, 1, porque es R a la 0. Entonces, el término con n igual a 0 lo explicito acá, lo pongo un 1, ¿ven? Pongo un 1. Pero ahora la suma no va desde 1, no va desde 0, va desde 1, porque el término de n igual a 0 ya lo puse acá. Entonces pongo una suma desde 1, de R a la n. Y antes llegaba a n menos 1, a n grande menos 1. Y ahora la voy a hacer artificialmente llegar hasta n. ¿Qué le estoy agregando de más si la hago ir hasta n grande? Claro, le estoy agregando R grande a la n.
Entonces, para que no me cambie, le resto R grande a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta suma, que iba de 0 hasta n-1 de R a la n, resulta igual a 1 más otra suma menos R a la n grande. ¿Sí? Y ahora saquemos factor común R dentro de esta sumatoria. Si sacamos factor común R dentro de esta sumatoria, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda R a la n-1. Claro, me queda R por S. Me queda R, que saco factor común, por la misma S que tenía antes, porque ahora va sumado desde 1 hasta R a la n, desde R a la 0 hasta R a la n grande menos 1. Entonces, llegamos a la conclusión de que la suma se escribe como 1 más R por la suma menos R a la n. Y entonces junto todas las S del mismo lado. Patricio dice no entendió eso. ¿Qué parte no La entendió? parte de RS, ¿Cuál? la de RS, ahí de 1 más RS. Ya. ¿Cómo Bueno, llegaste ahí? prestale atención a esta suma. ¿Sí? Y sacá factor común R dentro de esta suma. Ah, está bien. Que Sí, te sí, quedaría, queda. si sacaras factor común R así nomás, te quedaría acá, en vez de n-1. Sí, ¿Sí? Pero ahora redefinís ese n-1 como un n', y ese n' va a ir de 0 hasta n grande menos 1, que es S. ¿Lo ves o querés que lo escriba? sí, sí, ahí la vi. Gracias. Genial. Entonces, bueno, entonces, nada. Fíjense, entonces, sacando factor común S, que estaba de este lado y que estaba de este lado, me queda que, bueno, acá, ¿no? Llegué a este resultado, sacando factor común S, me queda que S por 1 menos R es 1 menos R a la N. Es decir, que esa sumatoria que a mí me interesaba de los términos de una sucesión geométrica es igual a un cociente. Al cociente, en el numerador va 1 menos la razón a la N. Es decir, a un índice más que al que llegaba la suma. La suma llegaba a n-1, acaba a la n grande, porque antes llegaba hasta n grande menos 1. Y en el denominador va 1 menos la razón nada más. ¿Sí? Es decir, que no lo anoté. No lo anoté, pero bueno, está casi, ¿no? Estaba casi servido en lo que vimos recién. Es decir, que la suma que a mí me interesa es un cociente. ¿Sí? ¿Cómo está ese cociente? Va como 1 menos la razón y arriba va 1 menos R a la N. ¿Sí? Esto era la suma de n igual a 0 a n menos 1 de R a la N. ¿Sí? Entonces, si todos están de acuerdo, si no tienen ninguna pregunta sobre este paso, vamos a volvamos al PDF que teníamos recién.
Y volvamos a lo que nos interesaba. Por qué hice esto? Porque acá teníamos, esta era una suma geométrica, de los términos de una sucesión geométrica. Que la razón es compleja, y bueno, ¿qué me importa? Formalmente sigue valiendo todo, ¿no? Lo que hicimos. Entonces, el corchete juega el papel del R en la transparencia anterior, y entonces, fíjense que tengo que el E a la I omega 1t, que lo había sacado factor común, el A, que lo saqué de factor común, porque todas las amplitudes tenían, el peine tenía todos los dientes la misma longitud, es decir, la altura, la amplitud A, si no, no podía hacer esta suma. Y después este cociente, que es el que vimos recién, ¿sí? Es E a la es el R elevado a la n, a 1 más que la que estaba acá, era n-1, es decir, a la n, y a la i n delta omega t menos 1, dividido la razón menos 1. ¿Sí? ¿Están todos entonces entendieron este paso? Genial. Y entonces, fíjense que ahora este cociente es sospechoso. O sea, si ustedes, les digo esto porque ahora uno dice, ¿cómo sigo? Ah, sí, ahí vi que pasó algo. Flor dice, antes no era 1 menos R, sí. Flor, era 1 menos R, pero también decía 1 menos el otro arriba. O sea que cambié los signos arriba y abajo. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces ahora este cociente es sospechoso en el sentido de que cuando uno está trabajando teóricamente dice, ¿ahora qué hago con esto? ¿Lo puedo hacer más lindo o más entendible? Más lindo que decir eso, más entendible. ¿Sí? Entonces, siempre que uno tenga un cociente donde hay una exponencial, así menos una constante, conviene eh, conviene tratar de pensar que esto se puede poner como un seno. ¿Sí? Porque tanto el numerador como el denominador, fíjense que se podría poner como senos. Si yo acá tengo, bueno, y ahora les voy a hacer de nuevo lo de pasar a la pizarra. Si yo tengo, por ejemplo, si tengo e a la ix menos 1, ¿sí? Que está, fíjense que esto está en el numerador y en el denominador, lo que cambia es el valor de x, ¿no? E a la ix menos 1, yo a esto le podría sacar factor común, e a la i x sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo sería esto si saco factor común e a la i x sobre 2? Y sería e a la i x sobre 2, factor común ¿de qué? ¿Acá qué vendría? E a la i x sobre 2 menos e a la... Claro, acá vendría e a la i x sobre 2, para que me quede e a la i x cuando multiplico. Y acá, en vez del 1, ¿qué vendría? Y a la menos ix sobre 2. Perfecto, e a la menos i x sobre 2. ¿Sí? Y ahora,
esto que está acá, ¿se parece a un seno o no se parece a un seno? Sí, se parece a un seno, porque lo que está entre el corchete cuadrado sería 2i veces el seno de x sobre 2. Profe, no entiendo cómo llegaste a la E por IX sobre 2. No llegué. Por eso dije que era, como este numerador era sospechoso, lo dije, solo para que nos acordáramos. Digo, si yo esto lo simetrizara y tuviera e a la ix sobre 2, o sea, e a la y algo menos e a la menos y algo, ¿a qué sería eso parecido? Ah, ok, la impusiste vos para darle la Claro, forma. claro, dije, miren, por acá a lo mejor llegamos a algo, si sacamos factor común, e a la y la cosa mitad que está acá. ¿Por qué? Porque entonces me quedó este corchete, que era lo mismo que el e a la ix menos 1, me quedó e a la y algo menos e a la menos y algo. Y eso es 2i por el seno del algo. ¿Sí? Entonces, fíjense que como el numerador y el denominador que teníamos antes tenían la pinta de e a la y a la algo menos 1, tanto el numerador como el denominador los puedo escribir ahora como senos, ¿sí? Porque por esto que les conté recién, por esto que hicimos recién, ¿sí? Es decir, que este cociente que estaba acá, ¿sí? Me queda eh, el numerador, me queda el seno del argumento a mitad de la exponencial. ¿Están todos de acuerdo? Porque ese es el resultado dicho de manera compacta de lo que obtuvimos antes. ¿Sí? O sea, acá tenía e a la i algo menos 1, el e a la i algo menos 1 es 2i por el seno del algo sobre 2. Es lo que escribí acá. No escribí el 2i, porque el 2i se me va a ir con el que venga del denominador también. ¿Sí? En el denominador también voy a hacer el mismo truco de sacar argumento mitad de factor común. Y entonces me va a quedar el seno del argumento mitad. Está acá. Ese es lo que está acá. ¿Lo ven? Entonces, este cociente de senos es lo mismo que este cociente que está acá, que sacamos de la suma geométrica. Los dos por la unidad imaginaria que estaban en los dos se simplificaron, ¿sí? Ya no están, ¿sí? Y entonces me quedó este cociente, que es este cociente, el A, que es el que estaba acá, y el E a la I omega 1. Bueno, y acá viene una cosa que es, la verdad, me encanta a mí cuando la vi. Porque fíjense, ¿se acuerdan que acá estaba omega 1? E a la I omega 1. Y ahora saco factor común, e a la I n delta omega sobre 2. Pero n por el delta omega chico, ¿quién es? N por el delta omega chico. Claro. Y dividido 2 es la mitad es la mitad de esta longitud, ¿no? Claro, sería el delta grande omega dividido 2, el 2 por el que venía del x sobre 2, ¿se acuerdan? Entonces, me quedó el omega 1 por t y también me quedó el delta grande sobre 2 por t. Entonces, omega 1 más delta grande omega sobre 2, ¿qué frecuencia es? Omega 1 más este delta grande omega
sobre 2. ¿Qué frecuencia representa? Omega 2. La del medio, claro, la promedio. Fíjense, o sea, de repente, fíjense, apareció la frecuencia promedio, que es, claro, que después va a terminar siendo era la portadora, llamábamos, y va a ser la portadora. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que me quedó acá afuera, esta exponencial que me quedó acá, es una exponencial que oscila a la frecuencia del promedio de lo que yo armé. ¿Sí? Es justamente el promedio de todas estas frecuencias que fui sumando. Y entonces, y esto que está acá, me quedó una cosa real, porque los dos i se fueron, ¿no? Y entonces tengo esta función que ahora, ¿se acuerdan que antes no había escrito la parte real? Acá venía parte real antes de esta sumatoria, venía parte real antes de esta letra A, venía parte real acá antes de esta A, y viene parte real acá. Ahora, la parte real de A por E a la I, todo este corchete cuadrado, por esta función que es real, es la parte real de A por el coseno. Esta exponencial contribuye con el coseno de la frecuencia promedio, nada más. Ya me di cuenta que omega 1 más todo esto es la frecuencia promedio, para sintetizar, la llamo omega P, ¿sí? Y entonces, el resultado de tomar la parte real de todo esto es este cociente de senos por la amplitud A por el coseno de la portadora, por el coseno del promedio, ¿sí? Ahora, lo que se puede ver es que esto que está acá, justamente esto que está acá es la amplitud de modulación. Entonces, de nuevo, tenemos que ya no hace falta que sumemos 2 cosenos nada más. Miren, sumé n cosenos y de nuevo tengo un resultado similar en el sentido de que la señal resultante es una amplitud modulada que vendría a estar representada por esto que estoy marcando con el cursor, que modula a una oscilación a la frecuencia promedio. ¿Sí? Y como la frecuencia promedio es mucho más grande que la mitad de esta longitud, ¿sí? Como que el eje de frecuencias empieza muy a la izquierda, ¿sí? No sé, imagínense que estos son los kilohertz o megahertz, y entonces tengo omega 1 y omega 2. Me estoy formando, estas cosas están en los megahertz, y el cero de frecuencias está muy para la izquierda, entonces la frecuencia promedio oscila rápidamente, y esto que está acá, bueno, no es periódico. Eso es lo genial, ¿no? Que no es periódico. Es una función que vamos a ver que está localizada. Entonces, el siguiente paso, para que vayan cerrando las cosas, es veamos que esto no está localizado. Bueno, en realidad, esto lo hice, en realidad no me interesaba sumar n, me interesaba sumar infinitos, ¿no? Entonces yo le dije, esto es un paso para entender el límite de n tendiente a infinito. Es decir, para entender cómo se pasa de lo que se llama la serie de Fourier a lo que se llama la integral de Fourier. La integral de Fourier es el análogo a la serie de Fourier. Lo que pasa es que la serie de Fourier es para funciones periódicas y en cambio la integral de Fourier es para funciones no necesariamente periódicas, ¿sí? Para funciones en general localizadas. Entonces, para no seguir trabajando con esto, que era un artilugio que puse n, pero porque ahora quiero hacer tender n infinito,
Ahora hagamos tender n a infinito, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá el razonamiento? Llegamos a un resultado, que es este que está acá. Y ahora, y me dio que es un coseno a la frecuencia promedio y que está modulado por una amplitud que es este cociente de senos. ¿Sí? Y quiero estudiar eso. Entonces voy a hacer tender n infinitos. De hacer tender n infinito, perdón, quiere decir poner cada vez más dientes en este peine. ¿Sí? Y poner cada vez más dientes en este peine quiere decir que están cada vez más juntitos. Todos con la misma amplitud A chiquita, ¿sí? Que es el A chiquita que estaba acá. Todos con la amplitud A chiquita. ¿Sí? Si ustedes piensan que esto es lo que mueve el extremo de la soga, ¿sí? Y movía un extremo con A coseno de omega 1 y después ponía 25 cosenos con frecuencias omega 1 y omega 2 y después ponía 100 cosenos. ¿Hay algo que les suene raro? ¿Que les suene que nos va a conducir al desastre? O sea, si ahora en este dibujito empiezo a poner, claro, si en este dibujito empiezo a poner cada vez más peines y los peines tienen toda la misma altura, ¿sí? Resulta que la señal con que estoy moviendo el extremo de la soga cada vez va a tener una amplitud más grande. O sea que ese límite no lo quiero, no quiero sumar n cosenos con n tendiendo a infinito sin hacerle algo a la amplitud. O sea, como dijo Matías, va a diverger la amplitud, ¿sí? De la resultante. Porque si sumo infinitos cosenos y todos tienen todos tienen la misma amplitud, la soga se va a terminar rompiendo, ¿no? Esa va a ser la cosa. Y entonces, para eso, si yo quiero, el límite físico que tiene sentido es hacer tender n infinito, pero a medida que hago tender a n infinito, mantener la amplitud en el comienzo de la soga, que sea siempre la misma energía que estoy invirtiendo, ya sea que sume 100 cosenos o que sume 10.000 cosenos. Entonces, le voy a pedir eso. En este límite que voy a hacer tender n infinito, poner cada vez más dientes en el peine, a medida que ponga más dientes, voy a ir bajando la amplitud de los dientes. ¿Sí? De manera que la resultante de sumar 100 cosenos sea igual a la resultante de sumar 1000 cosenos. ¿Sí? Y para eso es muy fácil darse cuenta que si evalúo en cero este cociente de senos, ¿sí? Eso quiere decir, miren, evalúo en cero, en t igual a 0, este cociente de senos. ¿Sí? Lo que llamábamos la amplitud de modulación. A por el seno dividido este seno. Si lo evalúo en t igual a 0, usando L'Hopital, me queda que tiende a 1, tiende a n el cociente este, cuando t tiende a 0, ¿no? Entonces, la perturbación que estoy sintetizando en el extremo x igual a 0, evaluada en t igual a 0, fíjense que crece con n grande. Ese es el resultado. En t crece con n grande. Entonces esto me dice, mirá, si vos siempre querés tener el mismo valor en el extremo en t igual a 0, lo que tenés que hacer es mantener constante a chica por n, para que siempre tenga el mismo valor en t igual a 0. ¿Entendió este razonamiento? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Por qué diverge? Daniela dice, ¿por qué diverge? Sí.
te lo voy a decir al revés, como lo expliqué recién, Daniela. Mira, no pensemos en divergencias ni nada. ¿Vos estás de acuerdo? Hasta acá estábamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, evaluemos esta perturbación psi en t igual a 0. ¿Dale? Entonces, si evalúo esta perturbación en t igual a 0, cuando llego a este cociente, digo, uy, el seno de 0 y el seno de 0 diverge. Ah, no, bueno, pero uso L'Hopital. Hago tender t igual a 0, y entonces este cociente, este seno tiende a n. Bueno, reemplazo el seno por el argumento, eso sería también L'Hopital, ¿no? Entonces, claro. Entonces, fíjate, Daniela, que cuando lo evalúo en t igual a 0, la amplitud de esta modulación vale A por n grande. Entonces, cuantos más dientes ponga, n grande va a ser más grande, y entonces la perturbación tendería a infinito. ¿Así lo ves? Genial, Daniela, bien. Entonces, claro, o sea, esa sería otra manera de explicarlo. Notando que en t igual a 0 esto tiende a infinito cuando n tiende a infinito, yo digo, bueno, este límite a mí no me interesa ningún problema físico. A mí lo que me interesa es mantener que la perturbación en t igual a 0 sea siempre la misma, no importa con cuántas funciones armónicas la esté sintetizando. Yo quiero que valga siempre lo mismo, independientemente del número de funciones armónicas con el que las estoy sintetizando. Y entonces, eso equivale a pedir que, de acuerdo a estas dos discusiones que hicimos recién, eso equivale a pedir que A chica por n grande sea constante. Entonces, eso ya lo voy a meter. En vez de escribir A chica, voy a escribir el valor que yo quiero tener en t igual a 0, y lo llamo a 0, ¿ven? Dividido n grande. Entonces, en vez de, en donde yo antes tenía a chica, lo reemplazo por un valor constante sobre n grande. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ahí sí ya tengo todo preparado para hacer el límite. Voy a hacer el límite de n tendiendo a infinito, ahora en esta amplitud de modulación. En el coseno de la portadora no pasa nada, porque cuando n tiende a infinito es el promedio, siempre sigue siendo el promedio, acá no pasa nada. Lo voy a mirar acá, solo en esta amplitud de modulación, que la reescribí convenientemente reemplazando la chica por un valor constante sobre n, porque si no, no tenía sentido lo que estaba haciendo. Si todos están de acuerdo con esto, entonces hagamos lo que tenemos que hacer, que es tender n a infinito. Si n tiende a infinito, ¿sí? Si n tiende a infinito, si pongo cada vez más dientes, fíjense que n o n-1, en el límite de n tendiendo a infinito, n y n-1 son lo mismo. Es lo mismo, es el mismo valor. Tienden al mismo valor. Entonces, este n delta omega chiquito es lo mismo que n-1 delta omega. Entonces, el n delta omega que está acá, lo puedo escribir como el delta omega, como el delta grande omega, como el ancho del intervalo. ¿Sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, el numerador no tiene ningún problema, porque acá aparece n por delta omega, que es lo mismo que n-1 por delta omega. Y eso es el delta mayúscula omega.
Y eso es la diferencia de entre omega 2 y omega 1. El ancho del intervalo frecuencial. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, que el seno de arriba se transforma en el seno de delta omega sobre 2 por t, por esto que dije recién. Y el seno de abajo, si n tiende a infinito, el delta omega tiende a 0. Y si el delta omega tiende a 0, el seno de una cosa que tiende a 0 es el argumento. ¿Sí? Y el argumento por el n me da de nuevo el n por el delta omega, hago el mismo razonamiento que hice acá, donde estoy marcando con el cursor, y entonces me queda un medio de delta omega t. Entonces, sí, ¿Podrías perdón, volver a explicar ese último paso que hiciste? O sea, esa aproximación, que no la entendí. ¿la del denominador o del numerador? Las dos, que las seguí más o menos. Bien. Acá tenés la definición de quién era delta chiquita, ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí. Fíjate que de manera súper precisa, esto era el ancho del intervalo frecuencial dividido en n-1. ¿Sí? Sí, Ahora, si n vale 100 millones o vale 100 millones menos 1, este ancho va a ser el mismo en el límite. ¿Estás de acuerdo? sí, Bueno, entonces, fíjate que eso es lo mismo que decir que este n, que pasar el n-1 para acá, va multiplicando al delta minúscula omega, es lo mismo, da lo mismo pasar el n delta omega o n-1 delta omega. O sea, el delta omega grande, ¿sí? Eso es lo que escribí acá. El delta omega grande multiplicado por n, que es lo que aparece en el argumento del seno, en realidad es lo mismo que poner n-1 por delta omega, porque n tiende a infinito, y entonces acá tendría que poner 10 millones y acá tendría que poner 9.999.999. ok, sí, eso entendí. ¿Entendiste? Entonces siempre en el límite, esto siempre me va a dar el ancho del intervalo. ¿Sí? Sí, Genial. Entonces fíjate que en el límite, en el numerador pasó eso. En el, en el denominador, en cambio, no está el n metido. Y entonces el delta minúscula tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces el seno de algo que tiende a 0 es el argumento. Me quedaría un medio. Este seno, ¿estás de acuerdo que lo podría aproximar por su argumento en el denominador? sí, Bueno, y cuando lo aproxima por su argumento, aparece este n que había quedado acá afuera. Y este n grande que había quedado acá afuera se junta con este delta omega y vale el mismo razonamiento que hicimos para el numerador. eso pasa porque no tenés n en el argumento. ¿No? Porque no tengo n en el argumento, pero sin embargo está afuera, y como el seno del argumento es el argumento cuando el argumento tiende a 0, de nuevo acá abajo me queda algo que en el límite tiende a algo finito, que no tiende a 0 ni nada, ni diverge ni nada. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Entonces, el resultado es que de haber sumado infinitos, de haber sumado en el espacio frecuencial infinitas frecuencias, infinitas funciones armónicas coseno con amplitudes infinitesimales, en el sentido de que las achico cuanto más grande es n, me dio esta función. Esta función es una función que aparece mucho en física, que es la función seno de algo sobre algo.
se llama seno cardinal. Seno de una cosa dividido la misma cosa. Y entonces, el resultado es que sumar en un intervalo de frecuencias localizado de ancho delta omega, se sintetiza una función que es a la frecuencia promedio modulada por este seno cardinal. Y bueno, nada, esto que está acá es simplemente que lo que hicimos así, con los dedos, haciendo un límite, lo que hicimos fue un límite, y en realidad ese límite involucra la definición de integral. Lo que hicimos es agarrar una sumatoria, hacer una partición del eje de la variable independiente, omega, y eso es la definición de integral. O sea que en definitiva lo que hicimos es sintetizamos la función psi de 0t como una integral entre omega 1 y omega 2 de coseno de omega t diferencial omega. Se llama seno cardinal. Santi. No sé, la verdad que no sé por qué se llamaba cardinal. Pero lo podemos buscar después. La verdad que ahora me entró la duda. Sí. En realidad nadie le dice seno cardinal. Todos le dicen la función sinc. ¿Sí? La función sinc. Esta función, sinc, así como lo escribió Matías, no como lo escribió Santi, sino sinc, porque es seno cardinal, ¿no? Sinc. Es una función que, si bien no se hace cero nunca, ¿sí? Porque fíjense que es el cociente de una función periódica dividido una función que cuando el módulo de la variable tiende a cero, tiende a infinito, tiende a cero, pero está más o menos localizada, claro, Santi, ese es la cosa, está más o menos localizada, ¿sí? Acá la grafiqué al seno de x sobre x, es esta, o sea, es solo esta parte, sin el acero, ¿no? Y sin el coseno de omega p. ¿Ven? Es esta función de color rojo que está acá. ¿Ven que es una función que tiene un máximo en cero, que después va pasando por muchos ceros, pero tiene máximos secundarios que son cada vez más chiquitos, ¿sí? Miren, y bueno, si yo tengo un instrumento que tiene una sensibilidad menor que un centésimo, esta función se terminó en algún lado, cuando es menor que un centésimo. Chao. Entonces está localizada. ¿Se dan cuenta? Y entonces el espectro de esta función es un espectro cuadrado, que es una función que en el espacio de las omegas vale 0 para todo valor de omega, menos entre omega 1 y omega 2, que vale distinto de 0. Entonces, a esta función que estamos integrando en el espacio de las omegas, porque en definitiva era una integral de cosenos lo que hicimos, te los conté así, pero es una integral de cosenos. Bueno, acá está seno de x sobre x. Fíjense que, ¿cuál podríamos decir que es el ancho de esta función? El ancho, bueno, es algo bastante arbitrario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más nos conviene definir como ancho? Claro, nos conviene definir como ancho la primera campana, esta cosa que está acá.
nos conviene definir como ancho, podríamos decir que este ancho. ¿Ven? Claro. Daniela pregunta, ¿qué es localizada? Si nos referimos a que está definida en cierto rango de valores de t. Sí, Daniela, nos referimos a eso, de que si yo pongo una cota, ¿sí? Dado un cierto épsilon mayor que 0, a partir de un dado, siempre puedo encontrar un valor de la variable tal que la función vale más chiquito que ese épsilon. Eso sería. Es decir, que de alguna manera es que tiende a 0. Claro, entonces una manera de definir el ancho es solo para tener una idea. Para tener una idea nos conviene definir el ancho, el valor en que toma el primer 0, o el doble de eso, o un cachito más o un poquito menos, pero lo que más nos conviene es donde toma el primer 0, porque este primer 0 lo conocemos bien, es cuando el seno se hace 0, es decir, cuando x vale pi, cuando la variable vale pi. Podríamos buscar otras y sería una discusión de no terminar nunca de cuál es la mejor definición de ancho, ¿sí? Bueno, en matemáticas van a ver que hay una mejor definición de ancho y es la que tiene que ver con la dispersión cuadrática media de esta función. Pero bueno, no nos metamos ahora en eso, ¿sí? Si nos metemos así, como decir, bueno, miren, es el primer 0, entonces tendría que ver que el ancho ocurre para un valor delta t tal que el seno del numerador se hace 0. Es decir, si el seno del denominador se hace 0, quiere decir que un medio de delta omega por el valor de t, que lo llamé delta t, que es el ancho, ¿sí? Tiene que ser igual a pi. ¿Están todos de acuerdo? Sí, entonces fíjense que el ancho delta t definido así de esta manera, que es donde está el primer 0, resulta igual a 2pi. Bueno, pasando este 2 por acá, me queda que el ancho en el espacio frecuencial por el ancho en el espacio temporal es 2pi. O lo que es lo mismo que el ancho frecuencial es inversamente proporcional al ancho temporal. ¿Qué es lo que habíamos empezado a decir cuando hicimos estas cosas? Que cuanto menos localizada está la función en el espacio de los tiempos, más localizada está la función en el espacio de la frecuencia. ¿Sí? Y acá está localizada en este intervalo delta omega y en el tiempo está localizada en este intervalo delta t. Es cierto que por acá sigue habiendo valores, pero me da una idea de cuanto más grande hago el delta omega, más chiquito va a ser este delta t. ¿Sí? Es decir, que fíjense que esto me diría que si yo el extremo de la soga le hiciera un pulso, algo que sube y baja rápido, ¿sí? Sería tener un ancho acá muy chiquito, estaría poniendo mucha frecuencia. ¿Sí? O sea, y eso se llamaría tener un pulso en la excitación, un martillazo, algo así, ¿sí? Mete muchas frecuencias en la forma, en el espacio frecuencial, porque el delta omega entonces va a tender a infinito cuando delta t tiene a 0. Patricio dice, siempre cae en pi el centro de la función. El centro cae en 0, ¿no? Y entre pi y menos pi está esto que se llama la campana. Esta es una campana, bueno, se le llama la campana, ¿sí?, de la función sinc.
nos la vamos a encontrar varias veces cuando estudiemos difracción, por ejemplo. ¿Sí? Ah, Agustín tiene la mano levantada, yo no lo estoy viendo. Preguntá, sí. Gracias, Inés, por hacérmelo notar. Lo mandaron al frente a Agustín. Bueno. Inés lo mandó. Bueno. Una duda, a ver. Santi preguntó, a ver, una duda medio random. ¿Una transformada es lo mismo que una transformación? Sí, se lo llama transformación de Fourier o transformada de Fourier. Esto lleva a la transformada de Fourier. Bueno. Acá ven, miren, en este ejemplo, lo hice con Python, puse omega 1 y omega 2 con un ancho de 10 Hz, y acá también, en los dos dibujos, el ancho es de 10 Hz. Pero lo que cambié es el valor de omega 1 y omega 2. Entonces, fíjense que en el dibujito cambia el valor de la frecuencia promedio. Pero la localización es la misma, porque el ancho de la localización frecuencial es la misma, entonces la localización temporal es lo mismo. Lo que cambia es el periodo del promedio. Levemente se nota en este, si lo hacen con valores más exagerados. Matías dice, ¿podés detallar un poco ese cambio delta omega igual a 2pi delta? Más atrás, acá, Matías. Sí. Ah, sí, esto me lo salté, no lo dije. Bueno, hasta acá llegamos, en que delta omega y delta t es 2pi. Hasta ahí estás de acuerdo, Matías, ¿no? Sí. Bueno, ahora, muchas veces interesa, como en el ejemplo que hice yo acá, que no usé omega, sino que usé nu, que es la frecuencia no angular, sino la frecuencia común, ¿no? Entonces, si quisiera relacionar los delta t con la frecuencia común, hay un 2pi porque la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia común, es 2pi sobre periodo, ¿sí? Entonces, este delta omega es 2pi por el delta nu, donde nu es la frecuencia en ciclos por segundo, ¿sí? ¿Lo ves, Matías? Entonces, este 2pi que está acá se va con este 2pi y me queda una relación, chao, sin 2pi ni nada, que dice que la localización temporal es inversamente proporcional, es 1 sobre la localización frecuencial cuando hablo de frecuencias no angulares, sino de frecuencias comunes, que son, por ejemplo, las que grafiqué acá. ¿Sí? Bueno, y esto es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es lo mismo, lo único que en vez de sumar cosenos, todos con la misma amplitud, en nuestro ejemplo, acá esta A de omega era constante, ¿se dan cuenta? Y la B de omega era 0 porque no habíamos puesto ningún seno. Pero la transformada de Fourier es lo mismo, se sintetiza una función bajo ciertas condiciones matemáticas como una suma continua de senos y cosenos. Es lo mismo también que lo que contesté, lo que comenté al principio, que sería como tomar el periodo de las funciones periódicas muy grandes, ¿sí? Y entonces solo nos estamos quedando con la parte localizada de esas funciones y la serie pasa a ser una integral, ¿no? Y entonces hay relaciones que me permiten pasar, analizar la función f de t en términos del espectro, que son las amplitudes de los senos y cosenos, o al revés, calcular las amplitudes de los senos y los cosenos a partir de las formas de las funciones. Es más, todo esto lo podrían obtener
de la serie de Fourier haciendo entender el periodo infinito. Por ejemplo, en el libro de ondas de Berkeley está hecho así. Está usando lo que ya saben de series de funciones periódicas a través de las series, hacer el límite de un periodo muy grande y van a obtener estos resultados que están acá. Bueno, yo hoy llegué a la transparencia 16 y pensaba llegar a la transparencia 31. Bueno, pero bueno, creo que valía la pena detenerse a hacer esas cuentas. Así que bueno, vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a ver justamente el tema que pregunté, que es cómo se propaga, ¿sí? Entonces terminen de leer esto de cómo se propaga y empiecen a leer la parte que esa está en el apunte, que creo que está un poco ahí mezclada porque estaba indeciso de cómo hacerlo. Una vez lo hice de una manera, otra vez lo hice de otra. Lo tengo que reformar, pero bueno, vamos a hablar de las analogías y diferencias entre modos y forzado estacionario, rango reactivo y rango dispersivo. Bueno, todo eso lo vamos a ver la próxima. Así que si lo pueden ir leyendo del apunte, mejor. Entonces, como que terminamos acá, ¿sí? Hasta acá llegamos hoy. Hasta la transparencia 16. Y después lo voy a subir al campus y ya está. Bueno. ¿Qué hora es? Las 11. A ver si está alguien. Hola, Ricardo. Hola. Perdí la estoy lista solo de yo. participantes y no te puedo pasar. Candela. Sí, ¿Qué tal, Candela? todo bien. Creo que estoy Bueno, solo yo por ahora. genial, genial. Te voy a ver. Ahí te pasé el host. Ok. Te manda saludos Marcelo Lester. Ah, sí, El otro día sigo estaba... trabajando en eso. Estoy probando cosas que leí un paper tuyo. Ah, ¿sí? Sí, que me pasó Marina. Ah, De bueno. modelar las irregularidades agregando índices complejos. Ah, mira. Así que estamos viendo ese camino. Genial. Me alegro mucho. Bueno, ¿hoy qué es? Hoy es martes. Hoy es martes. Entonces nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes. Bueno, chao, hasta el viernes. Bueno, hola y chao, Ricardo. Ricardo, Chao. Ricardo, Sí, una pregunta. Si Flor le envió un mail, no sé si pasó por el chat, entonces, nada, por su final, por las dudas, si no lo vio. sí, con Avisa. el tema finales tengo varios mails acumulados porque no sé, yo no sabía cómo vamos a hacer. Porque Ok, se iba a habilitar la opción presencial, pero ahora no sé si se va a habilitar. Entonces, un poco estoy ahí en el limbo, que no sé qué hacer. buenísimo. Le aviso. Entonces, no sé qué decir, más que, uy, mira, no sé qué hacer. Estoy en... Ok. Dale, buenísimo. Lo aviso y le digo que ya tenés. Ya Genial. sabes. En cuanto tenga algo más claro, les voy a escribir a todos. ¿Sí? Genial. Buenísimo. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces hasta el viernes. Chao. Chau, Chao. chau. Muchas Chao. gracias.